Mientras lo vamos a grabar. Bien, ¿lo ven? ¿Pueden verlo? Sí. ¿Sí? Sí. Genial, bien. Sí, profe. Bien, los va a clasificar dentro de los trastornos de neurodesarrollo. Entre otras cosas, va a clasificar los trastornos específicos del aprendizaje. Bien, me gustaría ir directamente a dislexia para arrancar un poquito con lo que es dislexia, que debe estar más abajo. No me acuerdo si estaban todos juntos, me parece. Ahora ver. Hace tanto que no agarro el DSM-5. No, está todo junto. Bien. Pero lo vamos a ver desde acá mezcladito, porque están los tres juntos en el DSM-5. La dislexia, la disgrafía y la discalculia. Pero vamos a detenernos solo en los aspectos que tienen que ver con la parte de lectura. ¿Ah? Criterios diagnósticos para poder decir que es una dificultad específica del aprendizaje. Tiene que ver con alguna dificultad en el aprendizaje o en alguna aptitud académica o escolar, ¿sí? Y tiene que haber al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses. Yo no puedo decir que alguien tiene, qué sé yo, una, sí, vamos a seguir con dislexia, una dislexia, ¿sí? Porque tuvo dificultades, registré dificultades para leer en un periodo de 6 meses, ¿sí? No alcanza. Para poder decir que hay una dificultad específica del aprendizaje, tiene que prolongarse más de 6 meses. Pero no solamente tiene que prolongarse más de 6 meses, sino que también, por más que uno ayude a ese niño, a esa niña, a poder desarrollar, brindar toda la estimulación, toda la intervención oportuna para esa dificultad, a pesar de eso, ¿sí? Puede llegar a haber una mejoría, pero igualmente no logra alcanzar el nivel académico del resto. ¿Ah? Entonces no solamente tiene que persistir durante 6 meses, sino que también, a pesar de las intervenciones que se hagan hacia esa situación o dificultad puntual, uno no ve la... ¿Congeló para? ¿Cómo? Ah, no, te habías congelado recién. Ah, Perdón. está bien, porque tengo conexión súper inestable. Yo no tengo lugar en la casa donde meterme para poder tener mejor señal. Igual me escucharon. Somos todos iguales. Ah, bueno, imagen es lo de menos igual. Bien, Okay. dice, lecturas de palabra imprecisa o lenta, ¿sí? Con esfuerzo. Por ejemplo, lee palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud y vacilación. Con frecuencia suele adivinar las palabras, es decir, termina de completar, pero lo hace no porque uno naturalmente, cuando está muy entrenado en la lectura, ¿sí? Uno completa la palabra y lee el principio o hace una mirada global de la palabra y con ver el principio y el final uno ya dice la palabra correctamente. Bueno, ¿cuál es el problema con estos niños? Que tienden a adivinar y entonces adivinan mal, ¿sí? Tienen dificultad para expresar bien las palabras. ¿Qué es esto de leer incorrectamente en voz alta? ¿Y qué es esto de, por ejemplo, leer con lentitud o vacilación? Vamos a ver que la dislexia en realidad no es igual para todos. Yo puedo tener dislexia, ¿sí? Haber adquirido la lectura en tiempo correcto, ¿sí? Dentro de lo esperable para la edad, pero corto las palabras a la mitad, ¿sí? O me detengo a mitad de la palabra, o y cambio alguna de las letras, ¿sí? Sobre todo vamos a ver que hay muchas letras a través de un test. Vamos a ver un videito, vamos a ver que hay letras que se parecen, sobre todo en este caso que estamos leyendo en imprenta minúscula. ¿Qué letras son para ustedes, así de lo que pueden percibir, que se parecen entre sí?
La M y la N, o la N. La C, la O. Bien, la C y la O, la M y la N, o la N y la N. La D y B corta, en imprenta minúscula. La D. Y la B larga, B corta, porque dice la B larga. Larga, ¿y cuál más? Y la D. Y la U. La D. Bien, ¿por qué? ¿Qué Muchos varía? se confunden de chicos esas. Tienen la misma pancita, pero está a la inversa. Exactamente, tiene la panza para otro lado. ¿Cuál otra pueden confundir? La A y la E. La A y la E, exactamente. La Q, la P. La Q y la P, ¿sí? Esas son La I y la L. tal cual. Esas son las letras que La C y la X son las que más confunden, ¿sí? Sobre todo, la P y la Q, la B, la D, la A con la E, o a veces la A con la O, ¿sí? Son las letras que más suelen confundir, ¿sí? Bien, entonces lo que pueden hacer es cambiar una de las letras, ¿sí? Entonces en vez de, por ejemplo, leer, a ver, vamos a buscar alguna, que puedo leer pue, ¿sí? Porque para mí la Q es una P. O en vez de leer dificultades, puedo leer dificultades. ¿Ah? Cambiar alguna letra. Otra de las cosas que suelen hacer también en esta lectura incorrecta es cambiarlas de lugar. Entonces, en vez de leer, a ver, la, leo al, en vez de leer le, leo el, o al revés, en vez de leer abajo, por ejemplo, en el punto 5, se pierde, es pierde, ¿sí? Cambiar de lugar las letras. Esa es otra de las cosas que pueden hacer. Entonces esa sería una lectura en voz alta incorrecta, con lentitud, ¿sí? Porque tarda en decodificar cada grafema, cada dibujito de la letra, o cada símbolo de la letra o signo, les cuesta pasarlo a un sonido, ¿sí? O puede vacilar, ¿está? Bien. Punto número 2, dificultad para comprender el significado de lo que leo. ¿Por qué dificultad para comprender lo que voy leyendo? Supongamos que estoy en 4º grado, leo con lentitud, porque me cuesta pasar cada grafema al fonema que corresponde, terminé de leer una oración y no comprendí lo que decía. ¿Por qué? Porque si no, o sea, si no lo lees correctamente y te cuesta leerlo con lentitud, calculo que tiene que ver con... Después para interpretarlo vas a tener mayor dificultad. Bien. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? ¿Por qué me cuesta comprender? ¿Qué hago en el proceso de lectura, ¿sí? Cuando leo una oración? Le busco coherencia, le busco cohesión, le busco sentido a lo que estoy diciendo. Sentido a la oración. Bueno, evidentemente no le puedo dar ni cohesión ni sentido, por eso no lo puedo comprender. ¿Pero por qué no le puedo dar cohesión y sentido? Porque tampoco sé lo que significan las palabras. No, porque si vos le decís, por ejemplo, lectura, es la primera que voy a leer, por ejemplo, lectura, el niño sabe lo que es una lectura, que sabe que es leer, porque habla, ¿sí? ¿Por qué piensa? Pero no puedes relacionar las palabras con las que siguen, o sea, tu teoría de las palabras. ¿Y pero por qué, por qué no las puedo relacionar? Pero si la están, bueno, lo que yo entendí, la estaban leyendo mal, por así decir. Si alteran las letras, la leen directamente mal. Bien, ¿o no? si lee mal y lee incorrectamente, perfecto. Está leyendo cualquier cosa, está prácticamente inventando palabras, o puede decir otra palabra que sea parecida, y eso hace que pierda sentido. Pero supongamos que lee, pero lee con lentitud. No sé, yo eso le cuido a veces a mi nena, yo veo como que presta mucho la atención en leerlas bien a las palabras, que se olvida o no no lleva el tiempo de lo que está leyendo, o sea, porque quiere concentrarse en leerlas bien. Entonces cuando pierde ese tiempo, no sé, ese lapsus de tiempo en leerla bien, ya se olvidó lo que decía la anterior palabra. Entonces ya no puede unir y no puede tener esa coherencia.
Esa es la- Pobre, me está Claro, contando esa es la horrores. ventaja de las que tienen hijos. Exactamente, Juli, es eso el problema. Gastan tanta energía para leer, para poder decodificar cada una de las letras, que cuando terminé de leer inclusive esa misma palabra, muchas veces no pudieron retener, ¿sí?, lo que leyeron. Invierten tanta energía mental en poder leer correctamente que cuando llegan al final de la oración no recuerdan que leyeron antes. ¿Ah? Ese es uno de los graves problemas que tiene la dislexia. Más allá de que leo mal o que, no sé, cambié de lugar las letras, aun cuando logran leer, ¿sí? Y logran hacerlo con lentitud y logran, se esfuerzan mucho por por entender ese simbolito, qué sonido tiene, es tanto lo que tardan, ¿sí?, y lo que invierten en energía mental, que olvidan todo lo que leyeron antes. ¿No? Yo para poder leer una oración, Profe, sí, ¿cómo podés diferenciar si es dislexia o no hay comprensión de texto? Porque hay bien, muchos chicos que no tienen comprensión de texto y no necesariamente son disléxicos. exactamente, sí, es verdad. Bien, ¿Y cómo me doy cuenta? pero son muchas las otras cosas que tiene un disléxico. ¿Ah? Son Sí, muchas las otras cosas que yo tengo que encontrar para decir que es una dislexia. Ahora, por eso lo vamos a ir viendo. ok, ¿Ah? Si ok. Si Sí, fuese solo dificultad de comprensión, bueno, tengo que también indagar por qué tiene tanta dificultad para comprender lo que lee. Quizás puede tener una dificultad en la atención, ¿sí? Yo veo que se esfuerza, lee bien, lee correctamente, pero tiene dificultad en su atención de trabajo, en su memoria de trabajo, ¿sí? Y entonces no logra retener la palabra que dijo hace unos segundos. Por lo tanto, no puedo darle sentido a la oración. La dislexia se asocia también, va muy de la mano con dificultades atencionales, con dificultades de memoria y con dificultades de percepción, sobre todo visopercepción, ¿ah? Lo visoespacial. Y como tienen dificultades perceptivas, ¿sí?, en poder ver y entender y comprender la forma y la figura de cada letra, y por eso las confunden, leen mal, no entienden lo que leen, ¿sí? Yo en mi casa, bueno, mis hijos ya están grandes, pero en su momento eh, estaba una saga que era la de Percy Jackson y el ladrón del rayo, eran unas películas, ¿no?, de unos libros. sí, lo ubicamos. Bueno, y vieron que en un momento él pensaba que tenía dislexia, ¿por qué? Porque al leer las letras se le confundían de lugar. Bueno, eso es un poco la sensación que tiene el disléxico. ¿Ah? Que como que lo que le estás presentando en realidad se lo estás presentando en otro idioma que no conoce. ¿Sí? Bien, entonces tiene dificultad para comprender el significado de lo que lee. Por ejemplo, puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que lee. Bueno, dificultades ortográficas. Otra de las dificultades, como muchas veces en la dislexia está afectada la memoria, suele pasar que haya disléxicos que leen muy bien, escriben muy bien, pero tienen errores de ortografía. No logran memorizar las palabras como se escriben de manera correcta. ¿Sí? Y entonces te pueden escribir oración con S. ¿Ah? Y no registran que está mal escrita. Porque y uno le enseña, mirá, todas las palabras que terminan en ción generalmente llevan C, con excepción de, o los tildes, o la MP, MB, no logran retenerlo. No pueden retener las reglas ortográficas. Y como no pueden retener las reglas ortográficas, imaginen que menos las tablas, ¿no?, que un poco lo habíamos hablado. Las tablas no logran retener. Bien. Igual es algo ¿Cómo que hacen no. para estudiar en la universidad? ¿Cómo? ¿Cómo hacen para estudiar en la universidad? Estudian, ¿Cómo hacen para estudiar en la universidad y tienen estas dificultades? ¿Tienen un acompañamiento especial? No todos tienen la dificultad de no poder leer.
hay distintos grados de dislexia. Así como hay variedad, algunos tienen problemas ortográficos, ¿sí? Otros omiten o invierten el orden de algunas letras. El sujeto tiene un rendimiento cognitivo igual al resto, ¿sí? Cuando uno evalúa para ver si hay una dislexia o no, en realidad, hablando en criollo, uno diría, es una persona inteligente, ¿sí? Es inteligente, pero en este rendimiento, en esta aptitud académica específica, que es la adquisición de una lectura fluida, no logra alcanzarla, ¿sí? O le demanda demasiado esfuerzo. ¿Ah? Uno dice, bueno, pero Profe. sí. Sí, tenía que decir algo más, diga. O sea, Dale, me quedé dale. pensando que igual hay cosas que se sacaron desde la primaria. Por ejemplo, las reglas ortográficas ya no se dan. Y es muy difícil también cómo acompañarlos si no se les enseña ya de base. O sea, Sí. ¿Dónde se sacaron? Están enseñando. ¿Dónde mi están nena las nunca reglas? aprendieron todas. Sí. Sí. Se las van a, no se las A enseñan. mi nena no le enseñaron las reglas ortográficas, yo se las enseñé, pero a ellas no se las ¿No enseñaron enseñan eso, profe? en el colegio. No se enseña si está bien, no. Por eso digo. No porque después. Porque a mí sí le enseñan, a Santiago, a mis hijos le enseñan. Bueno, depende de cada escuela. Todas las reglas ortográficas yo no veo que les Tienes enseñen. 7, no sé cuál, empiezan con la MP, no sé. Aguda, Sí, común. sí, a mí Claro, también. las básicas, pero como el Sion, hay un montón. Hay un montón. El Sion nunca lo enseñan, el S y el Z. Las agudas que empiezan con hay N, muchos terminan no. con N, o sea, las agudas van con acento, te dicen las que terminan con tal y tal. Te dicen eso. Sí, Igual no las de sé hasta qué esdrújula, punto grave, sirve aprendérselas así, porque en No. realidad, por eso también, yo nunca las aprendí, por ejemplo, y creo que en realidad lo que sirve mucho es leer, Sí, porque... sí, no, para mí es leer también, exacto, eso es lo que doy. Para mí la regla tiene que estar acompañada de la lectura. Yo diría Y que hoy en día los chicos no leen. Seguro. Claro, tal cual, ese es el problema también, sí. El otro día justo discutíamos, de haber armado todo un debate en el grupo de profes, y hablábamos con algunos profes, y ustedes conocen a Alberto, que es muy particular, morí de risa con él, ¿no? Alberto, Diego, bueno. Y realmente veíamos eso, ¿no? Que, a ver, ¿a qué le atribuíamos los errores de ortografía que presentan los alumnos de un nivel superior o universitario, ¿no? Y yo creo que no hay un solo factor por el cual uno puede aprender las reglas, si sirven las reglas ortográficas, si sirven las lecturas, qué es lo que funciona. Yo creo que lo que más funciona, me parece, ¿no? Tengo 3 hijos y 3 hijos totalmente distintos, creo que lo único que funciona es si te avergüenza o no escribir mal. O escribir no respetando lo que se estipuló a nivel social como una escritura apropiada, ¿sí? O el uso de tildes y todo eso. Y yo me daba cuenta que mucha gente, muchos jóvenes, saben cómo se escribe la palabra, pero igual, si se comunican igual, da igual si lo escribo con S o con C, vos me entendés. Si vos me entendés, con eso alcanza. Entonces, y hay otros jóvenes que se sienten totalmente avergonzados si a alguien le descubre un error ortográfico. ¿Sí? Entonces, yo puedo leer mucho, puedo leer, pero si tengo que buscar entre todas las opciones, me quedaría por un lado el nivel de vergüenza que me puede llegar a dar, ¿sí? Que alguien me descubra con un error de ortografía. Por lo tanto, voy a estar mucho más atenta a mi manera de escribir. Y lo otro, creo que más que la lectura, lo que funciona es la escritura. Me tengo que sentar y escribir. Porque leer, yo voy a leer dificultad de aprendizaje y la utilización de las aptitudes académicas, y yo resulta que ahí en ese primer pedacito de renglón que leí, hubo un montón de cosas. Por ejemplo, que aprendizaje lleva Z, que utilización lleva Z, que hay un tilde, ¿sí? En la oración, un montón de cosas que yo me puedo llegar a detener, pero no, estoy leyendo. Y cuando leo no me focalizo en cómo está escrito, me focalizo en tratar de entender lo que estoy leyendo. Distinto cuando
realizo la otra función distinta, que es escribir, ¿sí? Estoy realizando un proceso que es inverso. Yo tengo la palabra en mi mente, pero la tengo que volcar en el papel. Y al momento de volcarla en el papel, más allá de pensar en la idea que quiero volcar, yo tengo que escribir y tengo que escribirlo correctamente. Entonces ahí sí voy a decir, ay, aprendizaje va con Z. Utilización va con Z y con tilde. Entonces creo que funciona más. Más que leer, funciona escribir. Escribir, sentir un poquito de vergüenza de que otro me va a leer y que me puede leer y decir, esto está mal. Che, mirá lo que mandaste acá. Sí, más que nada la lectura voy, como acá también se dice que es un síntoma, lo memorístico, o sea, la lectura, o sea, uno va memorizando por como, no sé, de a vista a las palabras también. Cuando uno la vuelca y le escribe, empieza a ver esa diferencia. Me parece que esto no era así, porque me acuerdo que con Z no iba, o con C no iba. Entonces, uno empieza a hacer esa relación también. Igual Vos lo es dijiste, relativo a cada persona. ¿por qué aparecen las dudas al escribir? Yo no hago memoria de cómo se escribe. Yo necesito escribirlo. Claro, para verlo. Claro, yo necesito escribirlo para ver si me equivoco o no. Yo soy una defensora. No hago memoria de cómo. La mejor manera de saber si realmente incorporé, no las reglas ortográficas, sino cómo se escribe correctamente una palabra, es escribiéndola. Es usándola. Leer es abuelo de pájaro. Es decir, la voy a ver varias veces a la palabra, pero no me puse a memorizar qué aprendizaje va con Z. ¿Sí? Bueno, ves, a mí, por ejemplo, ahora, con el tema del celular, el tema de ortografía, yo creo que no tenía errores de ortografía. Ahora con el tema del celular, a veces dudo y la tengo que escribir. Porque como no lo escribo y solamente tipeo, claro, llega un momento que me pregunto y digo, no, no sé si está bien escrito. exacto. Escribirlo. Y ahora siento que tengo más errores que antes. Y bueno, pero puede ser también que por qué más errores que antes, la cabeza está más cansada. Mi hija insiste, yo tengo dislexia y vos nunca me dijiste nada. ¿Por qué? Y porque escribo y doy vuelta a las letras y no me doy cuenta, escribió al revés. Y sí, mami, estás agotada. Entonces uno, por ejemplo, escribe en el teclado y uno escribe a tanta velocidad a veces que una mano te va más rápida que la otra. Y entonces escribir menos, escribiste meons. ¿Me entendés? Cambiaste de letras. ¿Pero por qué? ¿Porque tengo una dislexia? No. Porque en realidad voy a tal ritmo, ¿sí? Que a veces mis manos tipean a destiempo. Y entonces escribí mal. ¿Ah? Pero yo creo que muchas veces el cansancio y la cabeza está tan saturada que frente a una palabra tan común que la escribiste tantas veces bien, llega un momento que empezás a dudar. Más allá de que algunos tengan dudas específicas. Gente que te dice, mira, yo tengo problema con la C y la S. Yo el otro día le decía a mi hija, yo tengo problema con la G y la J. Ay, mamá, me decía, sí, a veces, hasta que no la escribí y no la visualicé en mi cabeza, por ejemplo, elegir, le digo, ¿por qué dudo? ¿Por qué dudo en escribir elegir? Y sé que es un poco de cansancio y sé que ese también puede ser un área más débil que otra. Entonces no tengo dificultad con C y S, no tengo ninguna dificultad con el uso de tildes, ¿sí? Pero la G y la J. Y ella me dice, pero mamá, no se parecen en nada. Bueno, le pasa eso. ¿Es dislexia? No, no es dislexia. ¿Ah? Porque para la dislexia se tienen que presentar otras cosas. Bien, lo que sigue después es propio de la disgrafía, ¿sí? Esta cuestión de la expresión escrita, no en esta parte de, cuando dice acá las dificultades con la expresión escrita, ejemplo, hacen múltiples errores gramaticales o de puntuación de una oración, eso tiene que ver con dislexia, ¿sí? O organizar mal el párrafo, o la expresión escrita de ideas no es clara. Pero una disgrafía es una letra más bien ilegible, ¿sí? Es un problema más de motricidad fina, ¿sí? Bien. Discalculia, el resto no me interesa. Bien.
estas dificultades siempre son detectadas a temprana edad. Bien. Dificultades en la lectura. ¿Qué cosas puede presentar? Bien, precisión en la lectura de palabras, sobre todo dificultades para leer pseudopalabras, ¿sí? ¿Saben lo que son las pseudopalabras? Cri, cri. Me dejaron sola. ¿Alguien sabe? Si no sabe, me dicen, no, profe. No, yo no, profe. No, no. Son palabras inventadas, ¿sí? Eso es una pseudopalabra. Tiro cualquier letra, invento. Cachubalilín. ¿Qué sé yo? Eso es una pseudopalabra. Bien, el disléxico tiene dificultades para leer pseudopalabras. Uno tarda en leer una palabra inventada, ¿tá? Pero logra leerla. ¿Por qué? Porque va decodificando cada grafema con su fonema y las va uniendo. Bueno, el que tiene dislexia le cuesta leer las pseudopalabras. Dificultades de velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura. La dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrean mal, ¿sí? Y poca capacidad ortográfica. Si se utiliza dislexia para especificar este patrón particular de dificultades, también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como dificultades en la comprensión de la lectura o del razonamiento matemático. Si tengo dislexia, además de que me va a costar memorizar las tablas, ¿sí? Y que podemos discutir, sirve, no sirve, no importa, me va a costar mucho poder comprender el enunciado de un problema. Y entonces me va a traer dificultades en la resolución de ese problema, ¿sí? He tenido niños con dislexia que les iba mal en matemáticas. Y uno dice, pero tiene dislexia, ¿por qué le va mal en matemáticas? Hasta que la seño, hablando con la seño se daba cuenta que en realidad lo único que tenía que hacer ella es ayudar a este niño, a esta niña, a comprender el enunciado. Una vez que comprendía el enunciado, ¡pum!, solito o solita arrancaba a resolver el problema. ¿Ah? Bien. Discúlpame, ¿a qué se más o menos se diagnostica, por decirlo de alguna forma, la dislexia? La dislexia, desde jardín, uno puede ver ciertos indicios. Eso lo tienen todos en los apuntes. La bibliografía que yo les subí. Por ejemplo, dificultades en jardín para rimar. ¿Sí? Dificultades en la rima. Ya sea, o dificultades para reconocer con qué sonidos empieza una palabra. Ahora les muestro otras cosas. A ver qué tengo por acá. No lo tengo abierto, este no me interesa. Profe, ¿qué se hace? ¿Siempre se hace un tratamiento con psicopedagoga? Sí. A la par del estudio, así, y Sakura no tiene, por No, así Sakura decirlo, no tiene, que pero puede lograr aprender a leer por otra ruta, ¿sí? El niño va a aprender pero a leer, es como, pero por otro y camino. siempre lo tiene que tener. ¿El tratamiento es como que tiene que ser siempre o en algún momento se da la alta? Una de las chicas adolescente, y ya después llegó un momento que le dije, adiós, mi amor, ya está. Y su lectura, ¿cómo iba a ser siempre? Iba a ser, a pesar de que era una chica de que lee mucho, yo después voy a grabar videos de testimonios de distintas personas con dislexia, niños, adolescentes y adultos. Si bien su lectura es vacilante, ¿sí? Ella va a leer y va a estar vacilando y va a hacer pausas donde no debería, y eso en un comienzo le traía muchas dificultades para comprender. Uno interviene en la escuela con los docentes, con el equipo de orientación, hay un montón de instructivos para la dislexia, cómo trabajar adentro del aula, y bueno, ella ya terminó ahora el secundario, seguirá estudiando sin problemas, pero su lectura va a ser siempre como media vacilante, ¿sí? Y le va a demandar mucho más tiempo
comprender un texto, quizás lo tenga que leer varias veces, ¿sí? La primera vez lo leerá como para familiarizarse con la lectura de las palabras, y después lo leerá otra vez para afianzar un poco más eso, y después lo leerá con la intención de poder comprender el texto. Por eso uno siempre le dice a las maestras, maestros, o a los docentes en general, de que anticipen los textos. ¿Para qué? Para que el niño, la niña, el adolescente se familiarice con ese texto en casa y cuando llegue a la escuela pueda participar. ¿Ah? Creo que una consulta y las causas, perdón, porque se me cortó en varias oportunidades. Iba a preguntar Las causas, ¿cuál es el origen de la dislexia? Es neurológico. Es un problema neurológico, ¿sí? Porque es un trastorno. ¿Pero puede ser hereditario o de la nada? Sí, puede ser hereditario. Yo tengo una familia completa. Tengo a la tía, tengo a la madre y tengo a la nena que traté. Y después tengo otra más que tengo a la madre y a la nena. Y la madre, cuando yo le dije que la chiquita tenía dislexia, la madre dijo, ¿sabés qué? Todo lo que vos me decís, yo lo tuve de chica. Y siempre dije, qué burra que fui. Claro. No, no era burra. Y después tuve una compañera, que es psicopedagoga y profesora de filosofía, que ella descubrió, estudiando psicopedagogía, que en realidad ella era disléxica. ¿Sí? Porque aprendió a leer recién en 4º grado. Recién en 4º grado. ¿Cómo llegó a 4º? La hermanita menor era la que le leía las tareas. Llegaba a la casa y la más hermanita más chiquita le decía, yo te leo. Y ella le leía y ella resolvía. ¿Por qué? Porque aunque no les guste a ustedes, su coeficiente intelectual era un coeficiente intelectual promedio o por arriba de la media. Pero su proceso lector, nosotros utilizamos determinados circuitos neuronales para poder procesar la palabra escrita o los grafemas a fonemas. Y después hay un camino de retorno para transformar esa decodificación que hizo nuestro cerebro en articulaciones, ¿sí?, de todo el aparato fonador. Bien. Profe, y si, por ejemplo, la madre es disléxica, ¿sí o sí los hijos van a ser disléxicos? No, siempre. No. Decir que algo es heredable es porque se puede dar como que no. Decir que algo es congénito es porque se da sí o sí. Y estamos hablando de heredabilidad. ¿Se puede heredar? ¿Cómo no? ¿Ah? Bien. Profe, ahora hay tratamientos en esta pandemia. ¿Cómo hacen para acompañar a los chicos? No hay nada. Yo no hago porque no. Si yo fuese psicóloga y tratara con gente grande, diría, bueno, charlemos. Contame cómo fue tu semana. Pero con niños tenés que jugar. Claro, eso es lo que voy. Y para mí lo corporal es fundamental. Y yo estoy limitada con la pantalla. Yo no atendí en todo el año. Mamás me pidieron y dije, no es lo mismo. Te voy a cobrar por hacer qué. Bien. Necesito que vayan leyendo todo lo que yo les subí, porque si no, no me van a poder seguir. Hay mucho material que uno puede fabricar para trabajar lo que se llama conciencia fonológica, que eso lo habrán escuchado en algún lugar. Las de primaria más todavía. Ay, conciencia fonológica. Yo les decía, sí. Uno puede detectar desde jardín problemas para las rimas, ¿sí? Nenes que les cuesta encontrar la rima. Canción, cartón, ¿sí? Luna, cuna, ¿ah? Y uno dice, bueno, no pesca lo que es la rima. Bueno, una de esas dificultades, de esos pequeños síntomas, puede ser un indicador de una posible dislexia. El reconocimiento espacial, derecha e izquierda, ¿sí? Salir de un lugar y orientarme en qué dirección ir, son pequeños indicadores. Un retraso en el habla también puede ser un pequeño indicador de una dislexia futuro. Bueno, hay un montón de cosas. Todo eso lo tienen en los apuntes, así que no se los voy a decir. Lo que sí, me voy a meter un poquitito en lo que se llama conciencia fonológica. Yo para poder leer, ¿sí? Yo leo acá el nombre de Sandra, y bueno, yo sé que este dibujito que está acá en forma de viborita es una
se llama S, su nombre es S, pero el fonema de ese grafema que tiene forma de viborita, el fonema es... Y la letra que está al lado es una A, que justo el nombre de las vocales coincide con su sonido. Es fácil. Entonces yo sé que ahí dice sa, sa, sa. Suena igual que pa, no nos suena igual. Bien, eso es conciencia fonológica. Es poder tomar conciencia del sonido, ¿sí? De las letras, de las sílabas, de las palabras. ¿Ah? No tomen nota, porque recuerden que todo esto queda grabado y tienen el material bibliográfico que hay que leer. Bien, y hay materiales donde uno puede jugar, ¿sí? Todo eso si hubiésemos estado en el aula, yo les lleno la mesa de materiales. Fabiana Soler siempre se ríe. ¿Necesitas algo? Preguntale a Peluso que lo tiene, seguro. Y es así, ¿sí? Imágenes, ¿sí? Uno puede trabajar con pequeñas imágenes. Y entonces pregunta, ¿qué es esto? Un cartero. Un cartero, cartero, ¿sí? ¿Y esto cómo se llama? OJ, OJ. Y uno lo que hace es exagerar los sonidos, ¿sí? Yo me acuerdo que a mi hijo mayor, yo no era psicopedagoga todavía, y a mi hijo mayor le enseñé las letras y yo estaba feliz. Estaba en sala de 5, principio de la sala de 5, y yo estaba muy feliz porque le había enseñado las letras. Y esta que letra es la P, ¡ah, qué grande! Y esta que letra es la G, y esta que es la L. Y entonces, si él tenía que leer, por ejemplo, el nombre Sandra, sigo usando tu nombre, Sandra, él leía S-A-N-D-R-A. Feliz estaba. ¿Por qué? Porque yo había cometido el error como mamá de enseñarle el nombre de las letras. Y entonces, la señora de jardín, de sala de 5, una genia, tuvo que ayudarlo a desaprender todo eso que él había aprendido mal conmigo. ¿Por qué? Porque le enseñé las letras. Ah, mira qué letra esa. Esa es una J y esa una P. Bueno, cuando tenía que juntarla, y era una P con una A, él decía PA. No decía PA. ¿Sí? Yo siempre digo, no enseñemos el nombre de las letras, enseñemos los sonidos y exageremos los sonidos para que queden grabados, ¿sí? En su cabeza. Entonces, puedo jugar con imágenes, puedo jugar con sílabas, tengo un montón de material que después, si ustedes quieren, digitalizado, les comparto para que tengan, para tirar para el techo. Por ejemplo, este es así. Cuenta sílabas, que es otra de las cosas que se suele hacer. Nombro las 4 palabras representadas de cada serie, separo en golpes de voz cada palabra y cuento las sílabas que la componen. Descubro cuál es la que tiene un número distinto de sílabas y en su lugar pongo una de las fichas individuales, que es esta cruz. ¿Sí? Y entonces tengo el primero que se llama heladera. ¿Qué es esto? Una heladera. ¿Cómo lo separamos en sílabas? Heladera. Yo me mato de la risa que está la mujer esta, que es una actriz, creo que es mexicana, la de ácido hialurónico, una propaganda ácido, que no le sale, en la primera propaganda, ella no le sale ácido hialurónico, ¿sí? Pero en la segunda palabra, yo le digo a mi marido, yo la quiero matar. ¿Cómo se para hialurónico así? Ácido hialurónico. Y uno sabe separar en sílabas. Bueno, no sabe separar en sílabas. No es ácido hialurónico, es ácido hialurónico. Bien, entonces, ¿qué hago? Heladera, heladera. Lo hago golpear inclusive, ¿sí? Porque toma conciencia de las sílabas. Bien, ¿esto qué es ensalada? Ensalada. ¿Cuántas contaste? 4. ¿Y acá? 4. Bien, ¿qué es esto? Un frasco. O mermelada, no sé. Mermelada. ¿Cuántas? 4, tiene igual.
¿Y esto qué es? Básquet, ¿sí? O jugador, pongamos. Jugador. ¿Cuántas contaste? 3. ¿Cuál es el que tiene diferentes cantidades de sílabas? Este, lo tachamos. Pavadas, ¿sí? Pero que le ayudan a tener conciencia de los sonidos y de las palabras. Cuando son muy chiquititos, uno puede jugar con canciones, puede jugar con rimas. Saltamos separando en sílabas. Saltamos, ¿sí? O, tenía otro, pero como yo voy cerrando, después no lo sé. Profe. Sí. Profe, igual a una edad todavía, no esa mujer que era grande ya, pero hasta no sé hasta qué edad el hiato y el diptongo se van a equivocar. O sea, ¿qué edad más o menos no se tendrían que equivocar? Porque ahí, o sea, podés tener un montón de nenes que te van a decir Sí. o ¿Cuál es el aéreo. problema? Que permitieron que esta mujer separara. Claro, sí, siga avanzando y piensa así, por eso digo.